Si crees haber escuchado la historia de cómo comenzó la Primera Guerra Mundial, te cuento que no es como los libros de estudio. Para serte sincera, la Primera Guerra Mundial comenzó muchísimo antes. Déjame contarte. Habían dos jóvenes, uno llamado Abel y otro llamado Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ambos eran hijos de Adán y Eva. Aconteció andando el tiempo que Abel y Caín ofrecieron una ofrenda a Jehová. Caín llevó del fruto de la tierra y Abel de los primogénitos de sus ovejas tomó lo mejor. Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró de la misma manera a Caín y la ofrenda suya. Caín se sintió humillado y despreciado, a tal grado que su semblante decayó. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Así que con todo su enojo, Caín le dijo a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Abel se convirtió así en el primer hombre en morir sobre la tierra. Y más triste aún, murió por causa del orgullo de su hermano, que no le permitió aceptar que se había equivocado al llevar la ofrenda incorrecta. Cuando Dios le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Él le respondió que no sabía, que acaso él era guarda de su hermano. Caín fue duramente castigado y exiliado, pero Dios en su misericordia puso una señal en él para que no lo matasen. Cuando permitimos que el orgullo penetre hasta lo más profundo del corazón, podemos ser capaces de actuar de manera incorrecta. Proverbios capítulo 8, versículo 13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Caín no tenía temor de Dios y por eso actuó con soberbia y arrogancia. Se fue por el mal camino, convirtiéndose en el primer asesino, y su boca era tan perversa que le contestó a Dios con prepotencia. Para evitar este tipo de actuaciones, me gustaría compartir contigo algunos proverbios bíblicos para evitar el orgullo y la altivez de espíritu. Número 1. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Queridos, es mejor ser pobres y agradecidos que ricos y ególatras. No es que sea malo ser rico y bueno ser pobre. La diferencia radica en que si en medio de la riqueza nos olvidamos de ser agradecidos con Dios y de servirle, la mucha riqueza dejará al hombre indefenso en el día de la ira. Pero si en su pobreza reconoce la grandeza de Dios, esto le es más provechoso. Número 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. En la raíz del primer pecado estuvo la soberbia. Cuando Lucifer se ensorbeció con su hermosura y su sabiduría, el pecado se desarrolló misteriosamente en él, y como se negó a someterse a Dios, fue echado del cielo. Igual nuestros primeros padres, por querer ser como Dios, comieron del fruto prohibido y fueron echados del huerto. ¿Y qué decir de Caín? Que por no prestar atención a la manera correcta de realizar la ofrenda a Dios y por despreciar el consejo, actuó mal y terminó como errante. Número 3. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana.
El sabio aprende de todas las personas con las cuales se encuentra y de todas las vicisitudes de la vida. Experimenta el placer en el hábito de aprender cada nueva información y procura situarla en el caudal de su conocimiento. Así se provee de sabiduría para hacer frente a las emergentes. El necio procede de forma contraria. Rechaza el conocimiento y el entendimiento. No se esfuerza por recordar lo que lo obligan a aprender. Por eso está mal preparado para hacer frente a las dificultades de la vida. Queridos, como puedes observar, el egocentrismo, el orgullo y la altivez no traen nada bueno. Nuestro insignificante yo debe ser destruido para que podamos ver a Dios. El ego es nuestra gran barrera. Cuando desaparece, fluye en nosotros la luz de Dios. Te invito a que ores conmigo. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos instruye, exhorta y anima. Por favor, limpia nuestro corazón y danos la unción de tu Espíritu para discernir entre el bien y el mal. Que hagamos a un lado el ego y el orgullo y con sabiduría obremos según tu voluntad. Danos sabiduría de lo alto y humildad, que podamos reflejar a Cristo y ser luz para la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. La destrucción es la consecuencia natural del pecado. El orgullo, el mayor de los pecados. Por esto no debe sorprender que el corazón humano albergue el máximo de arrogancia antes de que las consecuencias del pecado alcancen al arrogante. Huye de la altivez de corazón. Dios te bendiga.